962, con LADA 664 en México y desde Estados Unidos marca 866-228-4305. Pastoral Social. Es la acción de todos los miembros de la Iglesia para hacer presente la verdad, la justicia y la caridad evangélicas para el crecimiento del reino de Dios. Esto es el programa Pastoral Social. Conduce el Padre Ángel López Betancourt, sacerdote arquidiocesano de Tijuana. Bienvenidos. Hola queridos hermanos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Espero que allí en sus casitas, allí donde nos hacen el favor de estar en sintonía con nosotros, estén a gusto y también estén a la expectativa a este programa que con mucho gusto hacemos llegar a ustedes a través de Coinonía Radio. Estamos llegando, bendito sea Dios, de la 24ª Asamblea Diocesana de nuestra arquidiócesis de Tijuana, y bueno, se están viendo allí temas muy interesantes. Se está, digamos, palpando, pulsando la marcha de la diócesis, y pues se advierte precisamente en esa especie de evaluación que hay mucho que hacer en todos los niveles de iglesia, en todas las pastorales que integran la misión de la iglesia, a nivel de actividades que se realizan, a nivel de personas. Pero bueno, en otra ocasión estaremos comentando que es un gran acontecimiento, aunque de repente pues para muchos resulte un poquito fastidioso y muy tedioso por lo largo de las charlas y demás. Es un acontecimiento muy interesante, muy importante, es más necesario para que en nuestro caso de Diócesis de Tijuana, pues caminemos de la mejor manera, transformemos la realidad con el afán de que el reino de Dios se establezca entre nosotros como Jesucristo lo quiere. Esta noche continuamos con la reflexión que iniciamos hace 8 días. Les había hablado hace 8 días de que los obispos latinoamericanos se han reunido en varias ocasiones, y entre otras la tercera conferencia o tercera reunión que tuvieron los obispos latinoamericanos fue en nuestro país, en Puebla, en el año de 1979, y allí establecieron 3 importantes prioridades que la Iglesia debería de atender, pero sí con mucha urgencia y con mucha preocupación, pero también con mucho interés y con mucho cuidado. El asunto de la familia, el tema de los pobres y el tema de los jóvenes. Opciones preferenciales: familia, pobres y jóvenes. Y hace 8 días hablábamos un poquito de algunas necesidades y algunos logros que se han tenido en la atención a la pastoral familiar, y hoy comenzamos con el tema de la pobreza. Mucho se ha dicho que nuestro país es un pueblo empobrecido. En los últimos datos que nos ofrecen los anales del finales del 2007, pues nos arrojan un porcentaje bastante preocupante de pobres en nuestro país. Se habla de 52 millones en el 2010, hace apenas 2 años, 52 millones de pobres, y eso significa pues que pues debe de preocuparnos a todos los mexicanos. Y la mayor concentración de pobres en nuestro país se encuentra en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla, porque estos estados de nuestra patria tienen rangos de pobreza entre el 60 y el 80% de su población.
De manera que sí vale la pena que entremos en esa reflexión seria como iglesia, como católicos, que nos toca hacer en este tener que deber de caridad, de justicia, de verdad, como se anuncia pues este tema de pastoral social. En muchos lugares de nuestro país, queridos hermanos, viven familias de 5 o más miembros en un pequeño cuarto, por poner algunos ejemplos, ¿no? Viven en un cuarto muy pequeño donde duermen, cocinan, comen, incluso a veces hasta animales hay allí con ellos. Viven en habitaciones muy mal construidas, de madera, techadas con lonas. Por todos lados, obviamente, pues les entra el frío, la lluvia, el sol, el polvo, todo. No tienen agua potable, no hay drenaje, no hay luz eléctrica. Es una insalubridad terrible. Y esto pues es una insignificante muestra de lo que es la pobreza en nuestro país. Es un flagelo que lastima a diario a muchos millones de mexicanos y que la mayoría de ellos viven en el campo. Ante los sufrimientos, ante la desnutrición y el analfabetismo y otras desgracias de nuestros hermanos necesitados, insisto, pues hay que hacer algo, queridos hermanos. ¿No les parece? Ciertamente la pobreza pues es un fenómeno social que en todas partes, incluso en los países más desarrollados, hay pobreza. Y es que es un fenómeno que viene generado por las injusticias. Decía Juan Pablo II, es muy importante que para que luchemos y tratemos de erradicar o al menos de aminorar este flagelo, nos encontremos con Cristo vivo, a través de esas personas pobres con las que nuestro Señor Jesucristo se identifica. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. ¿Cuándo, Señor, te vimos hambriento, sediento, desnudo y te asistimos? Cuando tú atendiste a uno de mis pequeños hermanos, conmigo lo hiciste, a mí me lo hiciste. Muchos indicadores se han fabricado, se han inventado para medir la pobreza. También se han señalado sus distintos rostros. Abundan análisis sobre las causas que originan la pobreza. Sobresale pues la injusticia, la corrupción, etcétera. No han faltado campañas, tanto a nivel de gobierno, de Estado, como también campañas dentro de la iglesia y de las iglesias. Campañas que han hecho andar algunos clubes sociales y muy exitosos por siempre. Pero pues dejan mucho que desear las políticas públicas, que pues son a veces una especie de remiendo, un tentempié, una maquillada pues ante un fenómeno tan profundo. Y esas maquilladas a veces lo único que se intenta pues es pues así taparle el ojo al macho, pero para nada intentar disminuirla o erradicarla. La realidad nos desborda pues, hermanos católicos. Permítanme que sobre todo a los hermanos católicos me esté dirigiendo, porque la Iglesia Católica debe ponerse las pilas, como decimos, para hacer algo y efectivo en cuestión de pobreza. No nos toca solamente contemplar la pobreza, a lo mejor hasta criticar, pero no mover las manos. Hermanos, cada día crece el número de pobres en nuestro país, también en el mundo, pero vamos fijándonos, y acortemos. Hay mucha pobreza en nuestra ciudad de Tijuana. Hay pobreza en Rosarito. Hay pobreza en la diócesis, Tecate, etcétera. Entonces debemos intentar algo, pero como iglesia de verdad, como iglesia. Ya basta de tantos discursos, de tantas exposiciones. ¡Ah, qué maravillosas son! Cuántas ideas bonitas,
pero pues las cosas siguen igual. Quiere decir que tenemos que intentar otra cosa, es decir, acciones. A excepción de los pobres que son pues por pereza. Muchas formas de pobreza están relacionadas con las estructuras que queremos mantener a toda fuerza a como dé lugar. Una moral cristiana que debería también de ver hacia allá, que la moral de la Iglesia Católica contemple esos pecados que se cometen contra los derechos de los demás, contra la gente que menos tiene, que no promueven, que a veces solamente pues ay, te damos una despensita para que pues digas que te estamos ayudando, ahí hay ropa, agárrale, es para ti, pero pues en desempleos y tantas cosas que vienen a originar muchos problemas de pobreza. Hay quienes explotan, les quitan el fruto de su trabajo. Hay quienes desperdician los bienes porque son malos administradores. Y aquí incluso hasta entran, pues a veces amas de casa que no saben administrar bien el dinero que le llega a sus manos, de tal manera que pues con poquito pero que alcance. Y hay veces que se malgasta el dinero. Hay veces que no se aprovecha lo poquito que se tiene en manos, ¿verdad? No se sabe pues administrar. Por el pecado de quienes propician que muchos no encuentren medios e incentivos para su propio desarrollo. La pobreza parece ser más el resultado, atención a esto, hermano, hermana, de una egoísta e injusta administración que es fruto de nuestro egoísmo, vuelvo a decirlo. Disculpen, vamos a hacer una pausa y continuamos. No se vayan, espérenos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. ¿Legalizar el aborto reduce riesgos a las madres? ¿Soluciona el problema social de la clandestinidad? No lo parece, ya que las cifras de abortos solo en el DF aumentan cada año, igual que pasó en España y en todos los países del mundo. 2008, 13.400 abortos legales. 2009, 16.475 abortos legales. 2010, 16.945 abortos legales. Y 2011, 20.314 abortos legales. Cualquier solución, así sea imperfecta, es mejor que la muerte. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. El padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Estamos de regreso, hermanos, y con mucho gusto seguimos compartiendo estas reflexiones sobre la cuestión pobreza.
que a la Iglesia Católica de veras le interesa mucho hacer algo. Y el modelo, como siempre, vamos aterrizando allá, pues es el Divino Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos invita, hermanos, a seguir sus consejos y su ejemplo. Sus consejos que están contenidos ahí en el Evangelio. Su ejemplo que algunas cosas, pero bien interesantes, nos legaron los apóstoles que convivieron con Él. Nuestro Señor Jesucristo pasó por el mundo haciendo el bien, sin hacer distinción de personas. Sanó toda clase de enfermedades y dolencias. Les dio de comer a quienes tenían hambre. Les dio alegría a los tristes, esperanza a aquellos que con tanta ansia buscaban la salvación. En una palabra, nuestro Señor Jesucristo, ese Jesucristo histórico que nos narran los evangelios, siempre estuvo cerca de todos, pero sobre todo cerca de los que sufrían. La brecha entre ricos y pobres en nuestro país es una gran contradicción a nuestra condición de cristianos. Yo digo, hermanos, que es una vergüenza y un pecado que clama al cielo. Caín, ¿qué haces de tu hermano? Creo que las exigencias de la fe en Cristo no han tocado nuestros corazones de cristianos. Y por eso los que tienen mucho parecen estar ciegos ante la miseria y ante el desamparo de millones de personas que nada tienen. Nuestras convicciones cristianas no parecen sacudirnos, movernos, interpelarnos para cambiar de estilo de vida y compartir lo nuestro de manera más generosa y espontánea. No tenemos por qué andar esperando campañas, programas que nos muevan el tapete. No tenemos por qué estar esperando a que llegue otra vez la Navidad para hacernos sensibles y andar repartiendo despensas, cobijas. No tenemos por qué estar esperando a que se inicien las clases para andar con programas de reparto de útiles escolares, etcétera. La caridad no debería de ser de ocasión X. Tiene que ser espontánea siempre y generosa. Vivimos, hermanos, consumiendo irresponsablemente y eso hace empobrecer a algunos que nada tienen. Somos indiferentes ante los empobrecidos. Necesariamente los mexicanos debemos cambiar de una ideología meramente individualista, donde predomina ese afán de ganancia, donde incluso hay una gran sed de poder, cueste lo que cueste. Una ideología individualista, egoísta, en la que se da preferencia al crecimiento económico y se atiende poco al reparto de bienes que son para todos. La creación es para todos. Dios creó para todos. Por lo tanto, hermanos, es urgente que nos comportemos más humanos, respetando la alta dignidad de toda persona, porque toda persona es imagen del Creador, es imagen de Dios. Es urgente, hermanos católicos, que todos trabajemos por vivir la justicia en la paz, comenzando por nosotros mismos, siendo compasivos, justos, pacíficos, comprensivos, solidarios, pasando de una mentalidad de unas ideologías individualistas, pues a ser más solidarios. Animémonos no solo a dar cosas, no solo alimentos, ropas o medicina. Demos también nuestro tiempo. Enseñemos al que no sabe. Visitemos a los enfermos, a los que están solos. Decía Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duela. Y es que la beata Teresa de Calcuta
veía con la mirada de Cristo. Solo con esa óptica, con esa mirada del Señor Jesús, se puede comprender la realidad y con verdadero celo cristiano combatir y desterrar la pobreza. Ánimo, hermanos, cada quien ahorita que está reflexionando empiece a darle vueltas en su pensamiento. ¿Qué puedo yo aportar? ¿Qué puedo aportar yo? El Papa Benedicto, en su viaje a México el año pasado, en marzo, decía a los obispos: estén del lado de quienes son marginados por la fuerza, por el poder, o una riqueza que ignora a quienes carecen de todo. La Iglesia, decía el Papa, no puede separar la alabanza de Dios del servicio de los hombres. Qué afirmación tan fuerte, pero tan real y tan necesitada de llevarse a cabo actualmente, hermanos, entre nosotros los cristianos, los católicos. No podemos separar la oración del servicio. No podemos separar la fe de las obras que debe de generar la fe. El único Dios, Padre y Creador, es el que nos ha constituido hermanos. Ser humano, ser hombre, ser mujer, es ser hermano, es ser guardián del prójimo. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso me hiciste guardián de mi hermano?, le decía Caín. Claro que sí. Y su sangre está clamando al cielo. La pobreza, el sufrimiento está clamando al cielo y está pidiendo que tú pongas atención. En este camino, junto a toda la humanidad, decía el Papa Benedicto XVI, la Iglesia tiene que revivir y actualizar lo que fue Jesús. ¿Qué fue Jesús? El buen samaritano. ¿Se recuerdan de esa hermosa parábola? El buen samaritano que, viniendo de lejos, se insertó en la historia de los hombres, nos levantó y se ocupó de nuestra curación. No solamente se encargó de medio limpiar las heridas, no solamente se preocupó por curarle el dolor con aceite, no solo se preocupó de vendar las heridas, también se preocupó de que sanara completamente, y por eso se llevó a aquel casi moribundo a una hospedería donde lo atendieran de la mejor manera hasta que sanara. Y la caridad es eso, hermano: dar hasta que duela, es decir, ayudar al que necesita mientras sale de su problema. Esto significa nada más ni nada menos que le debemos dar la mano al otro mientras él pueda despegar solito. Cometemos una grande equivocación, lo volvemos a repetir, cuando solo damos sin proyecto, sin organización y sin afán de promover el desarrollo de cada persona, de que salgan de su pobreza, que salgan de sus necesidades. Y recuerden, queridos hermanos, que la pobreza en la que pensamos los cristianos, la pobreza en la que piensa Dios, Jesucristo, es una pobreza que tiene muchas áreas, una pobreza integral, que incluye la pobreza material, pero también la pobreza espiritual, la pobreza cultural, todas esas áreas que necesita el ser humano cubrir para lograr su desarrollo integral, llegar a la santidad, llegar a la perfección, llegar a asemejarse, a proyectar de la mejor manera la imagen de su Creador en su vida diaria, en su vida personal, en su vida como comunidad. Hermanos, ¿qué nos queda por decir entonces? Pues aquí estoy, decirle al Señor
como tantos personajes de la Sagrada Escritura, al ver que se enfrentan con una realidad que Jesucristo mismo, que Dios mismo ofrece, presenta, con mucha sencillez y de veras reconociendo pues nuestros limitados alcances, nuestras limitadas fuerzas, nuestros limitados recursos, en las manos de Dios decir: Padre, ¿qué quieres que yo haga? Estoy listo para hacer tu santa voluntad. Así lo hizo la Santísima Virgen María. Así lo hizo San Pablo. Y ya ven, qué grandes personajes, queridos hermanos. Y no tengamos miedo. Salgamos de esa situación de que, pues, ¿yo qué puedo hacer? Yo no tengo. Usted tiene mucho, ¿sabe por qué? Porque es imagen de Dios. Y cuando Dios le ha llamado a la existencia, es una persona enriquecida. Nada más hay que sacarle y hay que descubrir lo que Dios le ha dado. Hermanos, permítanos una pausa. Regresamos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Dolor de dientes. Hacer una pasta con una cucharadita de canela y 5 cucharaditas de miel y aplicar al diente que duele. Esto se debe repetir por lo menos 3 veces al día. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 2 de febrero en punto de las 9 de la mañana. En el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Antonio Felipe Martínez, del programa Al Pueblo de Dios. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. La línea telefónica está a tu disposición. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 para el resto del país. Marca y haz tus comentarios. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, 1420 AM. Son las 9 de la noche, 29 minutos. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Pues bien, estamos aquí de regreso. Una vez más, con muchísimo gusto los saludo. Tal vez algunos nos habían sintonizado hasta este momento. Saludos a nuestros queridos amigos que están siempre ahí al pendiente, que son asiduos radioescuchas de estos programas. Un abrazo, un saludo caluroso y pues una bendición de parte del Señor. Que Dios los tenga siempre en su paz, genere en ustedes mucha caridad, mucho amor, mucho afán de justicia, de paz, de libertad. Tomemos un ejemplo de gente que da. Una vez que Jesucristo se encuentra con Jesucristo y espontáneamente se ofrece. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos
y rico trataba de ver quién era Jesús. Subió a un sicómoro, a una higuera, para verle. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo a Zaqueo: baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento en su casa. Al ver aquello, todos murmuraron diciendo: ha ido a hospedarse en casa de un hombre pecador. Zaqueo, recuerden, era publicano. Zaqueo dijo al Señor, se levanta de la mesa donde estaban compartiendo y dice: Señor, quiero decirte que daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Este pasaje evangélico que nos narra el evangelista San Lucas en el capítulo 19 del 1 al 10 es una muestra de lo que hace Jesucristo cuando en serio nos encontramos con Él. Por cierto, por ahí se dice que no somos verdaderos cristianos mientras no hayamos tenido un encuentro personal y profundo con el Señor Jesús. Es decir, no somos verdaderos cristianos cuando, sin haber tenido un encuentro personal con Jesucristo que nos compromete, nos limitamos a actos de culto, como solamente asistir a misa los domingos y fiestas de guardar, cuando solamente asistimos a eventos importantes religiosos como son miércoles de ceniza, etcétera. Cuando nos acercamos a la Santa Comunión solamente, hay muchas personas que muy devotamente rezan siempre, diario a diario, no un rosario, sino muchas veces el Santo Rosario. Pues no es suficiente, queridos hermanos. Reflexionemos si no hay un compromiso mayor que nos lleve a dar hasta que duela, como lo pide Jesucristo, quien dio hasta la vida por nosotros. Quiere decir que nos hace falta un encuentro personal con el Señor Jesús. Y esta noche acostémonos meditando eso. A ver, ¿yo he tenido o no he tenido ese encuentro? ¿Hasta dónde me está llamando la atención y me está naciendo el impulso de ir en busca del hermano más desprotegido y darle la mano según mis posibilidades? Si, hermano, nadie está obligado pues a dar lo que no tiene. Nadie está obligado incluso a quedarse sin nada, sin esperanza, sin fe. La caridad consiste en dar espontáneamente y de una forma llena de cariño y por amor a Dios y para gloria de Dios y para servir al otro. Tenemos un importante, me parece, testimonio también de la Madre Teresa de Calcuta y se los voy a leer prácticamente íntegro. Decía Teresa de Calcuta en este testimonio: dependemos, refiriéndose pues a su congregación, dependemos por completo de la caridad de los demás. No debemos tener vergüenza de mendigar de puerta en puerta si ello es necesario. El Señor ha prometido su recompensa, aun por un vaso de agua dado en su nombre. Por amor suyo, no debemos tener vergüenza en hacernos mendigos.
El Señor padeció a veces indigencia real. Acuérdense de la multiplicación de los panes y de los peces, la toma de espigas al borde del camino. Este pensamiento debe servirnos de consuelo cuando nuestra comida es escasa. Cristo en la cruz estaba despojado de todo. La cruz misma le había sido dada por Pilato. Los clavos, la corona, los soldados se la habían dado. Estaba desnudo. Al morir, se le despojó de la cruz, de los clavos y de la corona. Se le envolvió en un lienzo donado por un alma compasiva y fue enterrado en un sepulcro que no le pertenecía. Él no era el dueño. A pesar de ello, hermanos, Jesús hubiera podido morir como rey. Hasta hubiera podido librarse de la muerte. Pero eligió la pobreza, porque sabía que era el auténtico medio para poseer a Dios y traer su amor a la tierra. Nunca debemos adquirir el hábito de estar preocupados por el futuro. No hay razón para ello. Dios está aquí. Una vez que el ansia de dinero se hiciese presente, se le sumaría también el ansia de lo que el dinero puede dar, es decir, cosas superfluas, habitaciones elegantes, manjares exquisitos, vestidos, ventiladores, etc. Nuestras necesidades aumentarían, pues una cosa lleva a la otra y el resultado sería la insatisfacción permanente. La pobreza nos hace libres. Este es el motivo por el que podemos estar alegres, sonreír y mantener un corazón feliz para Jesús. La verdadera primera pobreza tuvo lugar cuando Cristo se vació de sí mismo. Durante 9 meses estuvo perdido en el pequeño espacio del vientre de María. Ni José lo sabía. Teniendo todas las cosas, no poseía nada. Su nacimiento también fue como el de uno de los más pobres entre los pobres. Incluso nuestros pobres tienen a alguien que los ayude. María no tuvo a nadie. En Nazaret hasta la gente del pueblo no la miraba bien. No era necesario que Jesús practicara esta absoluta pobreza. Solo hay una razón. Él así lo quiso. Quiso ser uno de nosotros en el sentido más pleno y profundo. La pobreza es necesaria porque trabajamos con los pobres. Cuando se quejan de la comida, podemos decirle a ellos, nosotros comemos lo mismo. Y ellos dicen, anoche hacía tanto calor y no pude dormir. Nosotras también les decimos, también nosotras pasamos mucho calor. Los pobres tienen que lavarse la ropa e ir descalzo. Nosotras también, dice Teresa de Calcuta. Nosotras tenemos que bajar hasta ellos y elevarlos. El corazón de los pobres se hace cuando podemos decir que vivimos de la misma manera que ellos. A veces solo tienen un cubo de agua. Lo mismo nos pasa a nosotras. Los pobres tienen que someterse a una disciplina. Nosotras también. Nuestro alimento y vestido, todo lo que poseemos debe ser como el de los pobres. Nosotras no ayunamos, pero nuestro ayuno es comer de lo que recibimos. Cristo, siendo rico, se vació a sí mismo. Aquí es donde está la contradicción. Si quiero ser pobre como Cristo, que siendo rico se hizo pobre, tengo que actuar como Cristo. Hoy en día hay personas que quieren ser pobres y vivir como los pobres, pero quieren sentirse libres para disponer de las cosas a su antojo. Quieren tener libertad para ser ricos. Quieren tener las dos cosas, pero no pueden tenerlas. Esta es otra clase de contradicción. Nuestra pobreza es nuestra libertad. Esta es nuestra pobreza, la renuncia a nuestra libertad para disponer de las cosas, para elegir, para poseer. En el momento en que uso y dispongo las cosas como mías, en ese momento dejo de ser pobre. Por consiguiente, hermanos, ¿qué es la pobreza?
aquello que Jesucristo nos lo ofrece, siendo rico, escoge ser pobre para ayuda de todos. Queridos hermanos, les invito a que descansemos un poquito, de que me escuchen, hacemos esta pausa pues y regresamos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Necesitamos voluntarios que lleven la noticia católica a todo rincón de la ciudad. El influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad actual es innegable. En algunos casos puede resultar beneficiosa, sin embargo, en otras ocasiones puede tener un efecto realmente perjudicial. Son muchos los católicos buenos, pero pocos los activos y comprometidos. Únete a la buena prensa. Llámanos al 664-490-2286. Presencia, comunicar para unir y evangelizar. Este es tu programa Yuca. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Koinonia Radio o tjcatólico.com. Yuca, Yuca, Yuca. Seremos la generación que lanza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Koinonia Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica, www.comunidadkoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Koinonia Media. Disfruta de nuestra programación. El padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Bien, estamos de regreso. Espero que hayan descansado un poquito, hermanos. Y saludos a Berta Romero de la Colonia Postal. Señora Romero, se me hace que soy el mismo. Yo estuve en Tecate hace ya 6 años, estuve también unos 6 años ahí en Tecate, pero me llamo Ángel, no me llamo Pedro, y que yo sepa, pues no hay ningún Pedro, a lo mejor, solo que hay algún padre pirata actualmente en Tecate, pero creo que no, señora. Bueno, ahí seguimos comunicando, creo que se trata de la misma persona, su servidor. Saludos también y agradezco el llamado de la señora Berta Ramos de Ampliación Guaycura. Muchísimas gracias y estoy totalmente de acuerdo con usted y eso es lo que debemos de promover, querida hermana. Pues hay que ayudarles, pero qué interesante que se establezcan en las parroquias talleres para ayudar a que las personas aprendan un oficio y de allí puedan ir progresando. Concretamente allí en la parroquia de Inmaculado Corazón de María, donde está su servidor, hay algunos talleres que ofrece el grupo de la Pastoral Social. En algún otro momento comentaremos y hacemos cursos, talleres de 3 meses. Estamos a punto de iniciar en este año el primer trimestre con algunos talleres que pues pueden servir pero por ejemplo aquí se me ocurre, pues ¿por qué no
implantar un taller de carpintería, un taller de computación, etcétera, algo que de verdad les ayude a las personas. ¿Saben qué? Aquí me acuerdo también que ahí en la escuela La Salle, que está por el Callejón Quintana Roo, ofrecen muchos talleres que también sirven muchísimo para ayudar a que las personas se superen. Gracias, señora Berta, que me hizo recordar esto, que es bien interesante, porque no basta, insisto, solamente ayudar sin promover a la persona. Vamos a terminar este segmento, hermanos, ofreciéndoles algunos testimonios, lo que dice pues la Iglesia acerca de la pobreza en muchísimos documentos, pero pues ya el tiempo ya no nos alcanza para tanto y solamente leeré algunos textos. Por ejemplo, el mismo documento de Puebla, en el número 1148, dice esto: para el cristianismo, el término pobreza no es solamente expresión de privación y marginación de las que debamos librarnos. Designa también un modelo de vida que ya aflora en el Antiguo Testamento y en el tipo de pobres de Yahvé, y vivido y proclamado por Jesús como bienaventuranza. Dichosos los pobres de espíritu, etc. San Pablo concretó esta enseñanza diciendo que la actitud del cristiano debe ser la del que usa de los bienes de este mundo sin absolutizarlas, pues son solo medios para llegar al reino. Puebla, 1148. Y otro documento interesante que se llama Solicitudo Rei Socialis, la solicitud por la cuestión social, en el número 42 se dice: la opción o el amor preferencial por los pobres es una opción o una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras responsabilidades sociales y por consiguiente a nuestro modo de vivir y a las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes. Después de la conferencia de la reunión de obispos latinoamericanos en Puebla, vino la reunión de obispos en Santo Domingo para festejar los 500 años de evangelización en América Latina. Y ese documento de Santo Domingo en el número 50 dice esto: parte necesaria de toda predicación y de toda catequesis debe ser la doctrina social de la Iglesia, que constituye la base y el estímulo de la auténtica opción preferencial por los pobres. Allí nos hablan a los sacerdotes y a las catequistas: necesaria de toda predicación y de toda catequesis, la enseñanza, la doctrina social de la Iglesia. Otro documento que se llama Populorum Progressio dice lo siguiente en el número 23. Esta encíclica Populorum Progressio es de Su Santidad Paulo VI, 1967. Si alguno tiene bienes de este mundo y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo es posible que resida en él el amor de Dios? Sabido es con qué firmeza los padres de la Iglesia han precisado cuál debe ser la actitud de los que poseen respecto a los que se encuentran en necesidad. No es parte de tus bienes, decía San Ambrosio, lo que tú le des al pobre. Lo que le das le pertenece, porque lo que le ha sido dado para el uso de lo que ha sido dado para uso de todos, tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos. Por otra parte, San Agustín decía esto:
¿qué sucede si no tenemos que ofrecerles? La benevolencia solo basta al que ama, pues no debemos desear que haya indigentes para poder ejercitar obras de misericordia. Das pan al hambriento, pero mejor sería que nadie pasara hambre, y no fuera necesario socorrer a nadie. Vistes al desnudo, ojalá que todos tuviesen vestidos, y no existiera esa necesidad. Finalmente, ¿qué decía San Ambrosio? Ustedes revisten sus paredes y desnudan a los hombres. El pueblo tiene hambre y tú cierras los graneros. El pueblo implora y tú exhibes tus joyas. Desgraciado quien tiene facultades para librar a tantas vidas de la muerte y no quiere. Las vidas de todo un pueblo habrían podido salvar las piedras de tu anillo. ¿Qué les parecen estas homilías de los santos, de los padres de la Iglesia, de los obispos latinoamericanos? ¿Qué les parece lo que Jesucristo nos pide en su Evangelio? ¿Qué es lo que se antoja al ir terminando esta reflexión? Vamos pidiéndole al Señor su bendición, su gracia, su luz, para ir encontrando maneras de generar medios de solución a la pobreza. Y yo diría, pues, ¿qué les parece si empezamos a hacer un análisis de la realidad de nuestra, en nuestra querida ciudad? Vamos asomándonos a los cinturones de miseria, que sí los hay, a las colonias populares, allí donde se palpa la pobreza de mucha gente. No nos dejemos nada más, pues impresionar, digamos así, o que se nos mueva el corazón con las personas que andan en la calle. No, hermanos, hay personas que allá están echándole muchas ganas y no hayan cómo salir a pesar de que trabajan y trabajan tanto, pero no pueden solucionar tantos problemas que tienen. Hay mucha ignorancia en nuestra querida ciudad, mucha ignorancia. ¿Por qué no ayudamos los que sabemos algo? Usted, catequista, vaya más allá de su clase cada 8 días. Busque a la gente que necesita su ayuda. Busque a la gente que necesita consuelo. Eso es ya ir generando situaciones de cómo ir erradicando o haciendo algo por la pobreza. Hay mucha pobreza espiritual también. Hay mucha ignorancia religiosa. ¿Verdad que todos podemos poner un granito de arena? Solo está en que vibremos como vibra Jesucristo ante las necesidades de los seres humanos. En una palabra, hermanos, vamos siendo precisamente eso, más humanos. Ya despojémonos de tanto egoísmo, de esta cultura que pues me obliga, casi me atrinchera para no dejarme reflexionar y no mirar más allá de mí mismo. Hermanos, pues aquí nos vamos a despedir. Que tengan muy buena noche. Les agradezco su participación escuchando este programa. Que Dios los bendiga abundantemente. Y pues yo siempre estaré a sus órdenes, queridos hermanos, en la parroquia de Inmaculado Corazón de María, allí en el fraccionamiento Mariano Matamoros. Siempre a sus órdenes. Es muy conocida la parroquia como la Iglesia de la Curva. Muy buenas noches, y su servidor, si Dios quiere, nos encontramos de hoy en 8 días aquí. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa de Pastoral Social. Recuerda, es Dios quien ha formado un pueblo en comunión con Él y con los hermanos, pueblo santo.
universal y consagrado a Él, que debe vivir la comunión y la solidaridad, sobre todo con los más débiles. Pastoral Social te espera la siguiente semana en Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.